esa pérdida de carbonato se asocia con una elevación, ¿sí?, del cloro. Pues si ustedes miran atrás, aquí tenemos, este sería normoclorémica y este sería hiperclorémica. Entonces, la acidosis metabólica se clasifica en dos grupos: acidosis metabólica con anión GAP elevado, y es usualmente normoclorémica. Es que la otra tiene un anión GAP normal, acidosis metabólica con anión GAP, y es hiperclorémica. Empecemos con la primera, la acidosis metabólica con anión GAP elevado, o sea, las normoclorémicas. ¿A qué se debe? Básicamente como consecuencia de exceso de ácidos fijos, ¿sí? Exceso de ácidos fijos. ¿Y qué tipo de ácidos fijos? Endógenos o exógenos. Por ejemplo, un exceso de lactato, acidosis láctica, o de otros aniones no medibles como la presencia de cetoácidos, ¿sí?, o en pacientes que tienen una acidosis urémica porque el riñón falla, ¿sí?, en filtrar, en excretar, ¿sí?, esos ácidos fijos, lo que ocurre en una insuficiencia renal, inadaptación renal a la presencia de ácidos, o por consumo de ácidos, ¿sí?, exógenos, como intoxicación por algunas sustancias como salicilatos o ingesta de alcohol. Entonces, por exceso de ácidos endógenos, tenemos las tres que ya decíamos. Entonces, una de ellas es la elevación del lactato sérico. El lactato sérico se puede elevar porque produce mucho lactato o porque reduce el aclaramiento de este lactato. Cuando se produce por mucho lactato, su causa es hipóxica, es la tipo A, por ejemplo, en estado de shock, en infarto, en sepsis, ¿sí?, se produce este tipo de acidosis metabólica por lactoacidosis, o porque hay una disminución del aclaramiento del lactato, que es causa no hipóxica, tipo B, por ejemplo, en un paciente que tiene una insuficiencia hepatocelular severa, o porque ingiere fármacos o toxinas como etanol o biguanidas tipo metformina, ¿sí?, etc. La segunda causa sería por cetoácidos, la cetoacidosis que puede ser diabética o alcohólica, ¿sí? Entonces, esos cetoácidos principalmente son el acetoacetato, el beta-hidroxibutirato, ¿sí?, que se presenta en dos estados. Entonces, pensemos aquí, hay una cetoacidosis, por ejemplo, diabética, ¿sí? Entonces, una cetoacidosis aumenta estos cetoácidos y esto incrementa el anión GAP, ¿sí? Y al incrementar el anión GAP, esos ácidos fijos consumen bicarbonato, ¿sí? Bueno, en esta formulita está disminuyendo el bicarbonato, está aumentando los ácidos grasos. En un paciente que no ha modificado su volumen extracelular, entonces, ¿qué vamos a ver? Si cogemos aquí el bicarbonato que antes estaba en 300, ahora le restamos 120, me quedaría en 180, que lo divide este volumen extracelular, me quedaría un bicarbonato de 15, muy bajito. Y fuera de eso subió la carga aniónica. Entonces ya tenemos 240 de anión K dividido sobre este volumen extracelular y me daría 20. Es decir, es una acidosis metabólica con anión K elevado, ¿sí?, que consume bicarbonato, lo desciende y es una acidosis normoclorémica. Esto se llama así, ¿sí? Estos cetoácidos, ¿sí?, que van a la orina, ¿sí?, que ya había explicado por allá, ¿sí?, actúan como otros amortiguadores urinarios que pueden aumentar la acidez titulable en estos pacientes que uno observa con acidosis metabólica con anión GAP elevado. Otra causa de carga ácida elevada es en los pacientes que tienen acidosis urémica, o sea, los que tienen una falla renal,
donde se altera la filtración glomerular. Entonces, en los pacientes con insuficiencia renal hay una reducción de filtrado glomerular de esos ácidos, entonces se acumulan, hay un exceso de ácidos fijos. Por eso es que produce este tipo de acidosis metabólica con anión GAP elevado. Adicionalmente, agrego que estos pacientes con insuficiencia renal tienen también defectos en la edificación distal y entonces va a tener pérdida de células intercaladas A productoras de hidrogeniones y pérdida de células productoras de amoníaco. Por eso es que va a producir otro tipo de acidosis que es un anión GAP normal que estaría asociado a esta acidosis metabólica, o sea, sería una acidosis mixta, ¿sí? Entonces, una de las causas del trastorno mixto sería esta, una acidosis metabólica con anión GAP elevado más una acidosis metabólica con anión GAP normal, que lo vemos incluso en pacientes con acidosis urémica o insuficiencia renal con shock séptico. Ahora, acidosis Doctor, qué pena, metabólica. ¿puede regresar las diapositivas un segundo? La anterior. Ya, esta. Sí, doctor, ya. Correcto. Esta formulita todavía no la vamos a aplicar. Después la vamos a ver. ¿Sí? Gracias. Bueno. Entonces, la otra causa son el exceso de ácidos ya no endógenos, sino exógenos. Intoxicaciones. Intoxicación por salicilatos o alcohol. ¿Sí? Los salicilatos, como la aspirina. ¿Sí? Estos salicilatos producen doble efecto. Producen acidosis metabólica con anión GAP, ¿sí? elevado más alcalosis respiratoria. ¿Y por qué una alcalosis respiratoria? Resulta que estos salicilatos aumentan la sensibilidad del centro respiratorio, que es una de las causas que yo había nombrado de alcalosis respiratoria, o sea, inducen hiperventilación. Por eso ese tipo de acidosis metabólica se asocia a alcalosis respiratoria cuando hay intoxicación por salicilatos. Recuerdo, en este trastorno mixto cruzado, porque es una acidosis con alcalosis metabólica, con alcalosis respiratoria, una de las causas sería la intoxicación por salicilatos. ¿Sí? Es lo que uno usualmente ve. Intoxicación por alcohol etílico. ¿Sí? Que vemos a las 8 de la noche, la muchacha acaba de llegar al bar, está pasando rico, a las 10 de la noche ya cambia un poquito la carita, y a la 1 de la mañana ya se ve como medio trastornadita. Pues, ¿qué es lo que pasa? Grandes cantidades de etanol podrían causar acidosis con anión GAP elevado e incluso alcalosis respiratoria, ¿sí? Lo mismo sucedería con la intoxicación por licor. Por eso, una de las causas de intoxicación etílica es la cetoacidosis con hiperventilación, ¿sí? ¿Sí? Entonces, la intoxicación por alcohol etílico produce una acidosis metabólica con anión GAP elevado por exceso exógeno de ácidos que inducen acidosis láctica y la misma cetoacidosis. Por eso es que los pacientes presentan eso. Uno mira que consume etanol, entonces al consumir etanol, por producto de ese metabolismo del etanol, sería el acetaldehído, y este acetaldehído se puede convertir en ácido acético, y este ácido acético desviarse por acá y producir cetoácidos. Y además, este acetaldehído se desvía por acá y eleva la producción de lactato. Por eso un paciente con intoxicación con alcohol presenta acidosis láctica y cetoacidosis. Es una combinación de esto. ¿Sí? Listo. Ojo pues, entonces tengo una acidosis metabólica con anión GAP, ¿qué? Aumentado, doctor. Elevado. Elevado. Entonces, cuando yo tengo una acidosis metabólica con anión GAP elevado, ya la clasifiqué. Entonces, si tengo una acidosis metabólica con anión GAP elevado, la siguiente pregunta es si tengo un trastorno metabólico asociado. Porque recuerde que la ecuación Z me sirve para definir
la acidosis metabólica, pero también me define si hay un trastorno respiratorio asociado. Aquí no, yo tengo que preguntarme, ¿será que es una acidosis metabólica o otro trastorno metabólico asociado, por ejemplo, una alcalosis? Entonces, siguiendo estas relaciones, estas ecuaciones, ya vimos la relación Z. Entonces ya me pregunto, ¿tiene un anión gap elevado? Sí, señor. Entonces debo calcular este, ¿sí? Que es el exceso de anión gap, o sea, delta A gap, que es una gradiente, más el bicarbonato calculado, ¿sí? Es esta, ¿sí? Para definir qué, si hay o no un trastorno qué, Metabólico asociado. metabólico asociado. Así entonces, yo puedo sacar esta formulita, ¿sí? Entonces, siempre que yo tengo una acidosis metabólica con anión gap elevado, ¿sí? Debo calcular el exceso de anión gap, que es el delta A gap, más el bicarbonato. ¿Y cómo saco el delta gap? O sea, el anión gap menos 12. Se supone que el anión gap está elevado, ¿sí? Y estaría el bicarbonato, o sea que el delta gap sería el anión gap menos 12 menos el bicarbonato, ¿sí? Anión gap menos 12, perdón, más el bicarbonato, ¿sí? Normalmente estaría entre 23 y 30. Esto sería para definir que el paciente tiene una acidosis metabólica con anión elevado, punto. Pero si tengo una cifra que se sale de este valor, es decir, es menor de 23 o es mayor de 30, me está diciendo que hay un trastorno asociado. ¿Cuál? Si es menor de 23, es que tengo una acidosis metabólica con anión gap elevado más una acidosis metabólica con anión gap normal, como es el que yo le he mostrado ahorita en el paciente con acidosis urémica. O si es mayor de 30, es porque tiene una alcalosis metabólica subyacente, asociada, ¿sí? Subyacente. Entonces, si está entre 23 y 30, este delta gap más 24 más el bicarbonato, es porque no existe otra alteración, simplemente es una acidosis metabólica con anión gap elevado. Pero, si es menor de 23, sospeche que es una acidosis metabólica asociada con anión gap normal o una alcalosis metabólica subyacente si es mayor de 30. Eso es muy importante. Es decir, si hay un trastorno metabólico asociado, un trastorno mixto, que es esta, acidosis con alcalosis o una acidosis metabólica mixta, o sea, una acidosis metabólica con anión gap elevado más una acidosis con anión gap normal. ¿Cuándo vería eso? Ahorita lo veríamos. Cuando yo tengo una acidosis metabólica con anión gap elevado más una acidosis con anión gap normal, sospeche es acidosis urémica o una insuficiencia renal con shock séptico o un paciente con diarrea y shock circulatorio. El ejemplo típico lo vimos con acidosis urémica. ¿Y qué característica tiene? Que el delta gap menos 12 más el bicarbonato, que es el delta gap más el bicarbonato, es menor de 23. Y si fuera una acidosis metabólica con anión gap elevado más alcalosis metabólica, entonces el delta gap más el bicarbonato sería mayor de 30. Causas, por ejemplo, vómito más una cetoacidosis diabética o alcohólica, ¿sí? El vómito me induciría una alcalosis. O el paciente con insuficiencia renal, ¿sí? Con vómito, ¿sí? ¿Hasta ahí voy bien? Sí, doctor. Estará bien. Sí, doctor. Apliquemos un caso clínico para que entendamos qué es lo que está ocurriendo. Este es un niño escolar que ingresa a urgencias porque tiene una desorientación temporoespacial, o sea, no sabe ni dónde está ubicado, ¿sí? Tiene dolor abdominal, cefalea, no refiere vómito por ahora, tiene antecedentes de poliuria, polifagia, polidipsia y presenta signos de deshidratación. Su boquita, sus conjuntivas están secas, los ojitos hundidos, el pulso está débil, las mucosas están secas, está hipotenso, tiene olor a frutas ácidas y una respiración de Kussmaul. ¿Qué sospechan?
cetoacidosis diabética. Correcto. Entonces yo sospecho una cetoacidosis diabética, es un niño escolar típico. Entonces le tomamos gases arteriales y ¿qué vemos acá? ¿Qué ven aquí ustedes? Bicarbonato, concentración absoluta de carbonato disminuida, ¿menor de cuánto? Lo 12 normal. miligramos por litro. La normal de 24. Valores de referencia, ¿menor de cuánto? Entre 22 y 26, o sea, menor de 22. Y la PCO2, que normalmente está entre 35 y 45, ¿cómo está? Disminuida. Entonces tengo una ¿qué? Por ahora, una ¿qué? Acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria. ¿Y por qué está haciendo alcalosis respiratoria? ¿Sí? Este niño tiene respiración de Kussmaul, está hiperventilando. Y tiene unos electrolitos séricos aquí muy interesantes. Tiene el sodio, que no está cambiando mucho por ahora, está entre 135 y 145. Un potasio discretamente elevado, recuerde que los pacientes con acidosis metabólica se elevan un poquito el potasio, y el cloro, que estaría normal. Entonces un cloro normal, mire, cloro normal. ¿Qué tipo de acidosis metabólica tiene? Normocloremia. La que acabamos de ver, ¿cuál? Con anemia elevada. Con la ion GAP elevado. Mira la glicemia, 325, y tiene cuerpos cetónicos positivos en orina. Me está diciendo, este paciente tiene una cetoacidosis. Entonces yo voy a interpretar los gases arteriales, establezco la relación Z. ¿Para qué me sirve la? Primero, para definir si es una acidosis metabólica, ¿cierto? ¿Sí o no? Cierto. O si tiene un trastorno, ¿qué? Asociado. ¿Pero qué trastorno? ¿Respiratorio o metabólico? Respiratorio. ¿Qué esperan encontrar en esa Z? ¿Cómo estaría la PCO? ¿Cómo está la PCO2? Está disminuida. Recuerden que esto es una acidosis y se compensa con una alcalosis. Entonces se está uno preguntando, ¿esta caída de PCO obedece a una compensación de esta acidosis o es que aquí hay un trastorno, ¿sí?, respiratorio, o sea, una alcalosis respiratoria asociada? Para eso me sirve la relación Z. Y una vez establecido, clasifico el tipo de acidosis metabólica. Entonces, para eso utilizo el ¿qué? El anión ¿qué? GAP. GAP, para clasificar el tipo, ¿sí? Y entonces, ¿para qué me sirve? Si es una acidosis metabólica, ¿hay trastorno metabólico asociado? Pregunto. Y si es un trastorno metabólico asociado, ¿qué fórmula utilizo? La que vimos ahorita, delta AGAP más el bicarbonato. Es lo que voy a hacer. Primero, analizo gases arteriales. ¿Cómo tengo la PCO2? Disminuida. ¿Cómo tengo el bicarbonato? Bajo. Ya decíamos, tengo una acidosis con alcalosis. Ahora miremos el pH. El pH me lo reportan de una vez que he dicho, yo lo puedo calcular y me da 730. Entonces tengo una ¿qué? Acidemia. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la causa más probable? Si tengo aquí una alcalosis con acidosis, si tengo una acidemia, ¿qué fue primero? ¿La alcalosis o la acidosis? La acidosis. La acidosis, perdón. Entonces tengo una acidosis con alcalosis. ¿Será que está compensando ese trastorno primario o es que tiene una alcalosis respiratoria asociada? Pregunto, ¿sí? ¿Es que determino? Lo primero que calculo es ¿cuál? Relación Z. La relación Z, doctor. Eso, te saco la relación Z. Z igual a gradiente de PCO2 sobre gradiente de bicarbonato. ¿Cómo calculo el gradiente de PCO2? Como habíamos dicho, 40 menos PCO2 y 24 menos bicarbonato. Entonces me haría 40 menos 25, que es el bicarbonato de este paciente. La PCO2 haría 15. Y sería 24 menos el bicarbonato calculado, que sería 12. Entonces 15 sobre 12,
Me daría 1,25. 1,25, ¿qué significa? Que el valor está entre 1 y 1,5. Es decir, si miro aquí, estaría en este punto. Tendría una alcalosis metabólica, ¿qué? Subaguda. O sea, es un trastorno primario, ¿sí? Es un trastorno primario que se está parcialmente compensando. Es una acidosis metabólica simple. No hay un trastorno respiratorio asociado. El siguiente paso es ¿cuál? Calcular el anión GAP. Tengo que definir qué tipo de acidosis metabólica es. Para ello, ¿qué necesito calcular? En GAP. ¿Cómo está aquí? El anión GAP, doctor. El anión GAP. Y este me define si es una acidosis metabólica con anión GAP elevado o normal. Y tengo ya los electrolitos, véanlo aquí. Y este es el valor normal. Entonces miro los electrolitos y calculo el anión GAP para clasificar el tipo de acidosis. El anión GAP es igual a sodio menos cloro más bicarbonato. ¿Cuánto es el valor de referencia? 136. Entre 8 y 12. Ah, Sí. sí. Entonces, ¿cuánto es el sodio? 136. 136. Menos. ¿Cuánto es el cloro? Vean. ¿Cuánto es el cloro? 100. Más el bicarbonato. Entonces me haría 136, que es este, menos 112, que es la suma de los dos. Y me haría 24. ¿Qué está indicando? Que Y una está elevado. acidosis. ¿Qué tipo de acidosis es? Una acidosis metabólica con anión GAP. ¿Qué? Elevado. ¿Por qué está elevado? Porque está por encima de 4. Por encima de 23, doctor. De 12. ¿Cuánto es el valor de referencia? 8 Máximo. y 12. 12. Entonces me está diciendo que es un anión GAP elevado, vean. 12. Tiene 24 de anión GAP. Y es normoclorémica. Miremos el cloro, vean. Cloro normal, entre 95 y 110. ¿Está normal? Sí, doctor, está normal. Está normal. Entonces se pregunta acá, se mira aquí en esta nomograma y miren, ¿cuánto tiene de pH? 7 punto qué? 3. ¿Cuánto tenía de PCO2? 25, De doctor. PCO2. ¿Ah? 25. PCO2. 25. Entonces veremos aquí la gráfica. 25. Ay, qué pena. Tenemos aquí la gráfica. 25. Me quedé volando. 25. Miren aquí. 25 de PCO2. Aquí cayó. ¿Y cuánto tengo de carbonato? 12. Entonces estaría en este punto. ¿Qué tipo de acidosis tiene? Acidosis metabólica, doctor. Metabólica. Punto. Ya vimos que era una acidosis metabólica con anión GAP elevado. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Si hay un trastorno asociado. ¿Qué necesito para eso? ¿Calcular qué? Relación Z. No, señor. El gradiente del anión GAP. Delta GAP más el qué? Bicarbonato. Más el bicarbonato. Entonces, ¿cómo es el delta GAP? El GAP del paciente, que es 24, menos 12, que es el valor normal. Entonces, de 24 menos 12, 12. Ahora sumo, ¿sí? 12 más el bicarbonato, que haría 12, sería 24. O sea que está entre 23 y 30. ¿Sí? ¿Cómo lo interpretan? Si está entre 23 y 30, pues está en 24. ¿Tiene algún trastorno metabólico asociado? No, doctor. No. ¿Por qué? Porque si miro esto, ¿sí? Lo interpreto. Y si está entre 23 y 30, porque tiene 24, no existe otra alteración. O sea, tiene una acidosis metabólica con anión GAP aumentada.
¿Hasta ahí voy bien? Sí, doctor. Sí, doctor. De manera que no tiene... Doctor, yo tengo una pregunta. Sí, perdón. Es que ahí me confundió un poco. O sea, antes cuando hallamos la relación Z, también era para saber si, Había como un si se trastorno estaba, o sea, si respiratorio. había otra. La relación Z me dice si hay un... Exactamente. Eso, la relación Z me sirve para qué? Para determinar si existe. Pues, la relación Z. ¿Sí? Como en todas las que yo he nombrado en la relación Z. Si hay un trastorno simple, es decir, primario, compensado o no, ¿sí? Como ocurrió acá. O si existe una acidosis o alcalosis de tipo ¿qué? Respiratoria. Respiratoria. Ahora, ¿existe en este caso? No. Entonces, es una acidosis metabólica, punto. ¿Cómo la clasifiqué? Con anión GAP. ¿Y qué me dijo? Con anión GAP elevado. Y si tengo una acidosis metabólica elevada, perdón, acidosis metabólica con GAP, anión GAP elevado, entonces el siguiente paso es saber si hay un trastorno metabólico asociado. Y para eso utilizo la fórmula que ya les decía, delta GAP más bicarbonato. Y me dijo que no tiene otra alteración, o sea, no tiene trastorno metabólico asociado. ¿Sí? Entonces, simplemente el paciente que tiene una acidosis metabólica con anión GAP, ¿GAP qué? Elevado, punto. ¿Cuál es la causa más probable? Entonces decimos, si tiene una acidosis metabólica con anión GAP elevado es porque tiene ácidos fijos elevados. ¿De origen qué? ¿Endógeno o qué? Exógeno. ¿El niño está intoxicado con aspirina? No, doctor. ¿El niño está intoxicado con alcohol? No, doctor. Entonces no tiene causa exógena. Causas endógenas. Tiene, al parecer, una insuficiencia renal. No, lo vimos ahí. No, no, señor. Tiene una acidosis láctica. No vimos el valor del lactato. Entonces, ¿qué me queda? Que la causa sea ¿qué? Mira aquí. ¿Una cetoacidosis diabética? Correcto, eso es lo que tiene el niño. ¿Bacano? ¿Entendieron? Sí, doctor. Doctor, ¿me escucha? Sí, claro, por Yo favor. tengo una pregunta. Nosotros nos ubicamos a qué fórmula de la relación Z usar, porque pues son diferentes para la acidosis y para la alcalosis, dependiendo del Claro. pH, ¿verdad? No, señor. Si usted tiene una acidosis metabólica, utiliza la fórmula de la acidosis metabólica que yo le había comentado a usted, que es muy similar a la fórmula de alcalosis respiratoria, solo que aquí se invierte la relación en relación Z. O sea, el gradiente de PCO2 y el gradiente de carbonato sería igual en el caso de una alcalosis respiratoria. ¿Sí? Me estoy devolviendo para explicarle. ¿Sí? ¿Me parece? Sí, doctor. Aquí. Entonces, en una relación Z, si fuera una alcalosis respiratoria, esto sería distinto. Gradiente de carbonato sobre PCO2. Aquí no, el gradiente de PCO2 sobre el carbonato. Pero los gradientes sería igual a una alcalosis respiratoria. 40 menos PCO2 y estaría 24. ¿Y por qué así tan caprichosamente? Porque se supone que en una acidosis metabólica el gradiente de PCO2 es que el bicarbonato descendió por debajo de lo normal, por eso es una diferencia. ¿Lo entendió? Aquí. Sí, doctor. Ahora, ¿por qué el gradiente de PCO2 es 40 menos PCO2? Porque se supone que usted en una acidosis metabólica desciende ¿quién? La PaCO2. La PaCO2, y desciende por debajo de lo normal, que sería 40 menos PaCO2 calculada, y ahí saca la relación Z. Para eso sirve determinarla. Pero no es lo mismo en una acidosis metabólica que en una alcalosis respiratoria que todavía no hemos visto. ¿Sí? ¿Entendió? Sí, doctor. Esa acidosis utiliza esa formulita, ese gradiente. ¿Sí? Por eso es que Sí. utilizamos en ese caso clínico
que es típico de estos pacientes. No olviden que causas de acidosis metabólica con anión GAP elevado estarían exceso de ácidos endógenos, acidosis láctica, cetoacidosis. En este niño se supone que los cetoácidos fueron los que elevaron el anión GAP, ¿sí? Y como estos cetoácidos son ácidos fijos, consumen bicarbonato, ¿sí? Y esto se asocia con niveles de cloro normales, ¿sí? Niveles de cloro que llaman normoclorémica, como el ejemplo que ya cité, ¿sí? ¿Voy bien ahí o no? Chicos, Sí, ¿vieron? doctor, hasta el momento todo les ha quedado claro. Bueno, entonces decíamos acá las causas probables, que era esta, ¿sí? Veamos otro caso clínico. Otro casito. Paciente con antecedente de alcoholismo. Dice, uy, alcoholismo. ¿Qué hace un paciente con antecedentes de alcoholismo? Consume exceso de alcohol. ¿Qué produce? Aumento de ácidos fijos exógenos. Sí, cetoacidosis alcohólica, ¿cierto? Acuérdense que el alcohol produce elevación de ácido láctico y elevación y de cetoácidos alcohólicos. Y está hiperventilando. Si hace una hiperventilación, ¿qué sospecha? Alcalosis respiratoria. Respiratoria. Que haría que la PaCO2 descendiera. Entonces ya empiezo a sospechar. Y mire, gases arteriales. Entonces esta tiene una acidosis respiratoria metabólica, ¿de acuerdo o no? Mire el bicarbonato. ¿Descendió? Sí, sí, señor. ¿Y la PaCO2 descendió? Sí. Sí, doctor. Entonces, si tengo una acidosis respiratoria con alcalosis respiratoria, ¿sí? Miro el pH. Me da 7,4, ¿normal? Sí, doctor. Cuando usted tiene una acidosis metabólica, un desequilibrio ácido-base con un pH normal, ¿qué sospecha? Trastorno mixto. ¿Que hay una qué? ¿Una compensación? Sobrecompensación. Lo dije en la clase de eso. O sea que se está sobrecompensando. Posiblemente tiene una alcalosis respiratoria asociada. Lo vamos a demostrar. ¿Cómo tienen los electrolitos? ¿El cloro cómo está? Normal. Está entre 95 y 110. O sea, ya podría decir que tengo una acidosis metabólica normoclorémica. Y entonces tendría que mirar cómo está la anión GAP para comprobarlo, ¿sí? Entonces pregunto lo mismo, interpreto gases arteriales y electrolitos, establezco la relación Z para definir si es una acidosis metabólica purita, simple, o tiene una alcalosis respiratoria asociada. Busco la anión GAP para clasificar el tipo de acidosis, ¿sí? Y si es un anión GAP elevado, ¿sí? Entonces busco, ¿sí? Las causas que lo produjeron. Además, es un anión GAP elevado que debe buscar si hay un trastorno metabólico asociado. Primer paso, analizo los gases, ¿sí? Ya vimos que tenía un pH de ¿cuánto? 7,4. 7,4, doctor. 7,4. Y ese 7,4 no apareció caprichosamente. Según los gases, esto fue lo que salió. Entonces tengo un pH de 7,4. Analizo. Entonces, si veo el pH, tiene una eutremia, un pH normal. Pero tengo una reducción absoluta en la concentración de bicarbonato. Es una acidosis metabólica. Pregunto, ¿crónica o con alcalosis respiratoria asociada? Y tengo una reducción absoluta de PCO2. Tengo una alcalosis respiratoria. ¿Será que esa alcalosis es crónica compensando o es una alcalosis respiratoria que puede ser compensada? Entonces viene la pregunta. Si tengo acá una acidosis, alcalosis respiratoria con bicarbonato bajo acidosis, con un pH de 7,4, aquí yo tengo una pregunta. ¿Quién fue primero?
¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Sí? Porque ahí es donde tenemos la duda, dice qué fue primero. ¿Sí? Entonces simplemente miremos. Si fue esto, entonces viene aquí. Rara vez se alcanza que el pH se normalice. Si esto ocurre, sospeche un desequilibrio ácido-base mixto. Mixto es que haya una ¿qué? ¿Una qué? ¿Una qué? Sobrecompensación. Una sobrecompensación, o sea, una acidosis metabólica ¿con qué? Una alcalosis respiratoria. Correcto. O una alcalosis con Acidosis. Entonces aquí viene el monólogo de Hamlet, ¿sí? Ahí está la cuestión, ¿sí? Ser o no ser. Entonces cualquiera de las dos fórmulas me sirve, vean. Si suponiendo que es una acidosis metabólica, y hubiese una alcalosis respiratoria, la relación Z me tendría que dar mayor de ¿cuánto? De 1.5. Y si fuera una alcalosis respiratoria, la relación Z en una alcalosis respiratoria sería mayor de 0,5. Y entonces yo hago las dos. Dijo, ¿será que es una o cuál de las dos? Cualquiera. Coja usted esta. Suponiendo que es una acidosis metabólica, yo busco la relación Z. Mire que la relación Z aquí es gradiente de PCO2 sobre gradiente de carbonato. ¿Sí? En cambio acá, en alcalosis sería gradiente de carbonato sobre gradiente de PCO2. Pero los gradientes en acidosis metabólica y en alcalosis se sacan exactamente igual. Gradiente de PCO2 40 menos PCO2 calculado. Y el gradiente de carbonato, mire que es exactamente igual, 24 menos bicarbonato, las de espejo. Y mire que sacando este despeje, cualquiera de las dos, ¿sí? Me daría, en este caso, dividiendo el gradiente de PCO2 quedaría 10, aquí también dio 10, en este caso Z, 10 sobre 6, que sería el gradiente de carbonato, me daría 1,66. Si da 1,66 quiere decir que es mayor de ¿cuánto? 1.5. Ahora, si es esta, dijo, no, es que primero fue la alcalosis, veámosla, sacan la relación Z. Y sacando la relación Z sería gradiente de carbonato 6 sobre 10 dividido, porque es el gradiente PCO2, me daría 0,6. Y 0,6 me está diciendo que es mayor de ¿cuánto? 0.5. 0,5. O sea, ¿qué es lo que tengo? Un trastorno mixto cruzado. O sea, una acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria. Es un trastorno mixto cruzado. Estaría en este nomograma, mostrando que hay una mezcla de acidosis con alcalosis respiratoria en medio de estos. Entonces, si miro un trastorno mixto cruzado, como es esta, acidosis metabólica con alcalosis respiratoria, ¿por qué está produciendo eso? Mire, es un paciente que está percibiendo que tiene una intoxicación ¿de qué tipo? Tílica, alcohólica. ¿Hasta ahí voy bien? Entonces, Sí. ¿para qué me sirvió la ecuación Z? Para definir, en este caso, que tiene una acidosis metabólica con una anión GAP, con una alcalosis respiratoria. Ahí tengo un trastorno mixto cruzado. Entonces, ya definí. Ahora, tengo una acidosis metabólica, viene la pregunta. Como tiene un anión GAP elevado, excúseme que yo estoy hablando pendejadas. Entonces, si tengo una acidosis metabólica, ¿qué es lo que tengo que buscar después de la relación Z? ¿Cómo está el anión? K. ¿Está elevado o está normal? Si está elevado, ¿qué me está diciendo? Que es una acidosis metabólica con anión K normal. Y el siguiente paso es saber si hay un trastorno metabólico asociado con esta fórmula que ya di. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Clasificar el tipo de acidosis metabólica que tiene el paciente. ¿Cómo lo hago? ¿Midiendo qué?
Esto que hay aquí abajo. El anión GAP. GAP. Entonces miro el anión GAP para clasificar la acidosis. Le saco la misma formulita. ¿Cuánto tengo de sodio? Este paciente. 135, doctor. Menos. Cloro. ¿Cuánto tengo? 96, doctor. Y el carbonato de aquí, 18. Sumo esto y me da 114, o sea, 135, que sería el sodio menos la suma de estos dos aniones, 114, y me da 21. ¿21 qué significa? Que tengo una ¿qué? Que tiene un anión GAP elevado. Una acidosis metabólica con anión GAP elevado. De hecho, es normoclorémica. Mire cómo tiene el cloro, 96, o sea, ¿está normal? Sí, doctor, está normal. Está normal. ¿Por qué se produce esta acidosis metabólica con anión GAP elevado? ¿Por qué? ¿Por exceso de qué? Cetoácidos. De ácidos fijos. ¿De qué origen? De origen exógeno. Endógeno o Exógeno, doctor. eso. De origen endógeno, acidosis láctica, cetoácidos, insuficiencia renal. Exógenos, intoxicación, ¿por qué? Alcohol etílico. O salicilato. Salicilada. De entrada, ¿qué fue lo que el paciente tiene? ¿Es un paciente qué? Que tiene un gesto elevado de qué? De alcohol. Recuerden. Entonces, si está preguntando, ¿por qué está produciendo? Aquí viene por exceso de ácidos fijos. Exógeno, mire, intoxicación por alcohol. Y posiblemente tiene también cetoácidos por esta ingesta alcohólica. O sea, tiene una mezcla de los dos. Una cetoacidosis alcohólica. Conclusión, hasta ahora que tenemos una acidosis metabólica con anión GAP elevado, según el anión GAP. Y tengo una alcalosis respiratoria asociada, o sea, un trastorno mixto. Acidosis metabólica, pero ya definido, con anión GAP elevado, más alcalosis respiratoria. La siguiente pregunta es, ¿tiene un trastorno metabólico asociado? ¿Cómo lo defino? ¿Calculando qué? El AGAP. Delta, AGAP, más ¿el qué? Bicarbonato. Más el carbonato. Entonces saco el delta GAP como lo habíamos hecho. ¿Cuánto tiene anión GAP? ¿Cuánto tenía? 21, doctor. Es 21 más el bicarbonato, que es 12. Ay, no, aquí ya suma. Perdón. Eso, 21. ¿Sí? 21 menos 12. Haga 21 menos 12, que es el valor normal, da 9. Entonces, 9 más el bicarbonato, ¿cuánto me da? 27, doctor. 27, o sea que está entre ¿cuánto? Entre 23 y 30. ¿Qué significa eso? Que es una acidosis metabólica con anión GAP elevado y no ¿Existe otra? metabólica. No hay un trastorno metabólico asociado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Conclusión. Tengo una acidosis metabólica con anión GAP elevado, normoclorémica más una alcalosis. ¿Tendrá un trastorno metabólico? No lo tiene. Es lo que tiene el paciente en ese análisis. Acidosis metabólica con alcalosis, buena intoxicación etílica. Punto. ¿Sí? Veamos otro casito para terminar esto de acidosis metabólica con anión GAP elevado. Es un paciente que tiene una cetoacidosis alcohólica, tiene vómito y tiene neumonía de focos múltiples. ¿Sí? Casito. Real, no inventado. Caso real. Entonces, gases arteriales. PCO2 20, bicarbonato 12 y pH 740. ¿Qué fue lo que dije ahora? ¿Qué tengo ahí? Una eutremia con alcalosis respiratoria y acidosis metabólica. ¿Está oído bien? Sí, doctor. Si tengo un pH normal, eutremia, ¿qué debo sospechar?
¿Que hay un trastorno qué? Un trastorno mixto cruzado con una sobrecompensación. Sí, es posible. Ahora hay que demostrarlo. ¿Cómo lo demuestro? La relación Z, doctor. Correcto. Y tengo electrolitos. ¿Para qué le pedí electrolitos? ¿Para qué diablos pedí electrolitos? Sodio y cloro. Determinar el anión GAP. Eso. Entonces tengo aquí electrolitos y veo cloro. De entrada me está diciendo cloro de 100. ¿Cuánto es lo normal? 90. 95, 110. Correcto. O sea que podría tener una acidosis metabólica con anión GAP elevado, normoclorémica. Demostrémosla. Lo primero que hago es interpretar gases. ¿De acuerdo o no? Aquí están los gases de este pacientico. Esto es el valor de referencia y esto es lo que me está diciendo. ¿Cómo está la PCO2? ¿Hay una reducción absoluta en la concentración de PCO2? Sí. ¿De acuerdo o no? Porque está por debajo de ¿cuánto? 35. O sea que tiene una PCO2 baja. O sea, tengo una ¿qué? Alcalosis respiratoria. Correcto. ¿Hay una reducción absoluta en la concentración de bicarbonato menor de 22? ¿Sí o no? Sí, doctor. O sea que tengo una ¿qué? Una acidosis metabólica. Entonces vuelve la misma pregunta. ¿Sí? ¿Será que con este pH normal habrá un trastorno mixto? ¿Quién lo define? La relación Z, doctor. Bueno, suponiendo que es una acidosis metabólica simple, saquen la relación Z, que sería gradiente de PCO2 sobre bicarbonato. El gradiente de PCO2 sería gradiente de PCO2 40 menos PCO2 calculado, 40 menos 20, que es lo que tiene el paciente, me da 20. Gradiente de bicarbonato 24 menos bicarbonato calculado, que sería 12, que me daría 20 y 12. Entonces dividido Z, es 1,66. ¿Qué significa 1,66? Que tiene una ¿qué? Acidosis metabólica y asociada a ello que tiene una ¿qué? Una alcalosis respiratoria asociada. No, doctor, es que primero fue la alcalosis antes que la acidosis, pues establezca la relación Z. Gradiente de carbonato sobre gradiente de PCO2 y hace lo mismo. Recuerden, los gradientes en este caso son iguales a una acidosis metabólica. 24, por ejemplo, aquí igualito a esto, 24 menos bicarbonato, o sea que todo sale igual. Y aquí ya se invierte la fórmula, 12 sobre 20, ya no 20 sobre 12, y me da 0,6. 0,6, ¿qué me está diciendo? El valor es mayor de ¿cuánto? 0,5. 0,5. O sea, podría tener una alcalosis respiratoria con acidosis metabólica o una acidosis metabólica con alcalosis. O sea, conclusión, ¿qué es lo que tengo? Un trastorno mixto cruzado. Correcto. Acidosis metabólica con alcalosis respiratoria. Usted no podría decir en este momento qué tipo de acidosis metabólica es. No. Entonces, el siguiente paso es clasifique el tipo de acidosis. ¿Cuál será el tipo de acidosis que tendría? ¿Sí? ¿Cuál sería? Para eso necesito ¿qué? ¿Cómo está qué? Calcular el anión GAP. El anión GAP. ¿Estaría elevado o estaría normal? Esto no lo define. Si está elevado, el siguiente paso es saber si ese hay un trastorno metabólico asociado. ¿Sí? Pues primero, calculo el anión GAP. ¿Para qué? Clasificar el tipo de ¿qué? Acidosis metabólica. Calculo el anión GAP. Sencillo, ya. Acuérdese. Sodio menos cloro más bicarbonato. ¿Cuánto tengo de sodio? 145, doctor. Menos cloro. ¿Cuánto tengo de cloro? 100. Más el bicarbonato, 12. Entonces sería 145 más la suma de estos dos. Esto es el gradiente y me da 33. ¿Está elevado o no? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Por encima de cuánto? ¿Por encima de cuánto está elevado? 30. De 12. Recuerden que el valor de referencia normal está entre 8 y 12. 10 más o menos 2. O sea, ¿está elevado o no? Sí.
Sí, doctor. O sea que es normoclorémica. Es normoclorémica, mire, el cloro, ¿cómo está? Sí, el cloro es normal, porque está entre 4, 95 Y y 110. 110. Y entonces, cuando yo digo que eso es una acidosis metabólica con anión GAP elevado, viene la pregunta. ¿Sí? ¿Sí? Es una acidosis metabólica con anión GAP elevado. ¿Por qué se produjo? Ya decíamos ahora, ¿por exceso de qué? Ácidos fijos. Recuerde que es un paciente ¿Por un exceso de ácidos alcohólico, fijos? y los alcoholes producen, ojo, acidosis metabólica con anión elevado, porque se eleva el lactato, pues se elevan los cetoácidos, etcétera. Hay un exceso de ácidos endógenos y exógenos. ¿Sí? Pues ya vimos que era una acidosis metabólica con anión GAP elevado. Su etiología fue determinada. Entonces viene la pregunta, ¿será que esa acidosis metabólica con anión GAP elevado tiene un trastorno metabólico asociado? Calcularía esto con el delta GAP más bicarbonato. ¿Cuánto dio el delta GAP? El anión 21. GAP fue de eso. El anión GAP fue de 33, menos 12, que es la constante, 21. Entonces sumo a este valor, 21, más el bicarbonato del paciente, que es 12, me da 33. 33, ¿qué significa? Vean, ¿es mayor de cuánto? Que es mayor de 30, doctor. Mayor de 30, es decir, lo normal es que esté entre 23 y 30. Pues si está mayor de 30, me está diciendo que el paciente tiene ¿una qué? Una alcalosis metabólica subyacente. Eso, una alcalosis metabólica subyacente. O sea, tengo una acidosis metabólica con anión GAP elevado, más alcalosis respiratoria que ya vimos, más una alcalosis metabólica. O sea, suman 3 cosas. Mire, 1, 2, 3. ¿Tiene un trastorno qué? Un trastorno triple, doctor. Triple. ¿Y cómo lo supe yo? Porque este delta GAP más el bicarbonato fue mayor de 30, que me definió el tipo de alcalosis metabólica subyacente. ¿Cómo supe yo que tenía una alcalosis respiratoria asociada? Por la relación Z. Por la relación Z. Causas de trastornos triples como esta. Mira aquí, cetoacidosis alcohólica, más vómito, más neumonía severa. ¿Qué fue lo que consultó el paciente? ¿Qué tenía? Me recuerdo al principio. Vómito, neumonía. Vómito Era un paciente- y una neumonía. Eso. Tenía una cetoacidosis alcohólica, más vómito, más neumonía. Ahí están las causas de ese trastorno triple. ¿Sí? ¿Le gustó? ¿Está bien? Sí, doctor. Mire que cuando vimos de acidosis y alcalosis respiratoria no era tan complejo el tema, era muy sencillo. Pam, 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 definir si había un trastorno, se diera una acidosis o alcalosis con la ecuación Z. Pero no nos complicamos tanto, aquí no. Que el tema es un poquito más complicadito, pero yo no le veo que sea tan difícil. Ahora veamos las acidosis metabólicas con anión GAP normal. Recuerde que si el anión GAP normal, ¿sí?, tiene un anión GAP normal, sin embargo tiene una ¿qué? Reducción de bicarbonato. ¿Cómo está el bicarbonato? ¿Normal o no? Bajo. Luego es una acidosis metabólica. ¿Cómo está? Bajo. Entonces, si está bajito y tiene un anión GAP normal, es porque no tiene ácidos fijos que consuman bicarbonato. No tiene ácidos fijos que consuman bicarbonato. Y si no tiene ácidos fijos que consuman bicarbonato, ¿qué pasó? ¿Por qué bajó el bicarbonato? ¿Cómo piensan ustedes que puede perder uno bicarbonato? ¿Por qué se baja? Puede ser por una diarrea, doctor. Eso, porque estamos perdiendo bicarbonato. Por ejemplo, una diarrea, usted lo dijo, una causa renal.
O causa extrarrenal, que el paciente está botando bicarbonato, ¿sí? O porque no se está generando de nuevo más bicarbonato. O sea, ¿por qué se produce? Porque perdió bicarbonato o porque hay una insuficiencia en la generación de bicarbonato. Recuerden que nosotros tenemos que generar nuevo bicarbonato ¿para qué? Para compensar esa carga de ácido fijo que eran los 60 milimoles litro. Ya lo habíamos dicho. Entonces, si hay una pérdida de carbonato o una insuficiencia en la generación de carbonato, las causas son digestivas o renales, digas pues, ¿sí? Entonces, si es digestiva o renal, es porque o pierde bicarbonato o porque hay una insuficiencia en la generación de bicarbonato. Y entonces esta línea aquí no es caprichosa, es porque hay dos causas de origen, ya sea digestivo o renal, donde se pierde bicarbonato. ¿Cuál es el sitio donde más se reabsorbe bicarbonato cuando se filtra? En el túbulo contorneado proximal. Correcto, el 85% del bicarbonato filtrado se reabsorbe ahí. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hay una reducción en la reabsorción proximal del bicarbonato, porque se pierde ese bicarbonato filtrado, que sería en una acidosis que vamos a ver ahora, que es la acidosis tubular proximal, o porque no se está generando bicarbonato. Hay un defecto en la generación, ya sea por defectos de la acidificación urinaria, ¿sí? O por disminución del efecto o secreción de la aldosterona. Recuerde que la principal hormona que regula la acidificación distal es la aldosterona. Entonces, aquí la cosa cambia. Yo digo, no, es una pérdida de bicarbonato de origen digestivo, extrarrenal, diarreas, por ejemplo, drenajes biliopancreáticos, las famosas ostomías, ileostomías o fístulas intestinales, son causas de pérdida digestiva extrarrenal de bicarbonato. Y todas estas que están aquí es lo que llamamos acidosis tubular renal, de origen renal. Una es proximal, la otra es distal y la otra es distal. Esta es distal clásica, es distal tipo 4. ¿Hasta ahí voy bien? Doctor, ¿puede regresar la anterior? La anterior. Ahí. Sí, gracias, ya. Bueno, estamos hablando despacito, ¿sí? Para que ustedes me entiendan bien ese concepto, que los libros los traen muy confusos, muy confusos, eso lo pierden a uno y lo desorientan. Estamos en una forma coherente, explicando la acidosis metabólica con anión CAP normal, hiperclorémica, por pérdida de carbonato de origen, ¿qué? Digestivo. ¿Causas más comunes? Ya lo decíamos ahora. Un ejemplo, diarrea, ¿cierto? Entonces la diarrea es una causa CAP importante, ¿sí? Ahora, miren bien la fisiología y recuerden la fisiología digestiva, ¿sí? En condiciones basales fisiológicas, el estómago segrega 150 milimoles de hidrogeniones al día. Como segrega 150, esto supone una carga de 150 milimoles de bicarbonato. ¿Por qué? Porque si segrega bicarbonato, se está consumiendo ¿qué? Si se segregan protones, se está consumiendo bicarbonato, ¿sí? Si bajamos un poquitico más, ¿sí? El páncreas, el intestino delgado, segrega unos 200 milimoles de bicarbonato al día. Esto para neutralizar el ácido procedente del estómago. Si miramos, aquí hay 150 y aquí hay 200. Tiene que haber una parte en que ese bicarbonato se reabsorba, que es el ilio y el colon. Estamos hablando de reabsorción de bicarbonato. En otras palabras,
si existiera una diarrea, sobre todo diarreas bajitas, que comprometan el ilion y el colon, ¿qué se está perdiendo? Bicarbonato, doctor. Claro, que es lo que ustedes vieron para allá en la fisiopatología, las diarreas bajas cuando vieron digestivo, ¿sí? Entonces, si yo tengo una diarrea, concentrémonos en ella, ¿se está perdiendo qué? Bicarbonato, sobre todo por el intestino ¿qué? Grueso, que es la parte que reabsorbe ese bicarbonato final. Y entonces, como se pierde bicarbonato, entonces habría una acidosis metabólica hiperclorémica. ¿Y por qué hiperclorémica? Porque es muy sencillo. Si uno pierde bicarbonato, está perdiendo carga eléctrica. Y para compensar esa carga eléctrica negativa, tiene que poner otro anión con carga eléctrica, que es ¿cuál? ¿Elevar quién? El cloro. El cloro, para compensar eso. Por eso esto es una acidosis metabólica hiperclorémica. Aquí lo veíamos en esta diarrea. A ver. Entonces, es una diarrea que está perdiendo el paciente. Bicarbonato, doctor. Eso. Entonces, sumemos a este valor que era bicarbonato 300 menos 140 y me da 160, que cambió la cosa. Entonces, si el paciente ha perdido, por ejemplo, como perdió, tiene diarrea, pierde líquido extracelular, lo normal era, por ejemplo, 12, bajó a 11. Entonces, miremos cómo está la relación del bicarbonato aquí. 160 quedaría esta sobre 11, que es el volumen extracelular, me da 15. ¿Se bajó el bicarbonato? Sí. Sí, doctor. ¿Hay un incremento de aniones no medibles? O sea, anión gap estaría elevado. Estaría normal, doctor. Normal. Entonces sigo la misma relación, 120 sobre el volumen extracelular me daría 10, vea. O sea que es una acidosis metabólica con anión gap elevado. Y entonces, si miro aquí el cloro no se modificó mucho. Entonces sería 1260 menos 11, que sería 115. Pero la tendencia es a elevarse, ¿qué? ¿Cuánto es lo normal de cloro? De 95 a 110, doctor. Eso. ¿Lo tiene elevado? Un poquito, sí, señor. Eso. Por eso llama una acidosis metabólica con anión gap normal, no ¿hiper qué? Hiperclorémica, doctor. Eso. Bueno. Entonces, esa es la causa más importante, ¿sí? De origen digestivo, y es lo que ocurre. Ahora, el riñón, cuando hay trastorno renal, también puede perder bicarbonato, como ocurrió a nivel digestivo, o porque tenga una insuficiencia en la generación de bicarbonato, o sea, un trastorno de acidificación urinaria, que es lo que llamamos acidosis tubular renal, ¿sí? O sea, un defecto en la reabsorción de bicarbonato, como ocurre en la acidosis tubular renal proximal, o un defecto en la acidificación urinaria, ¿sí? Que fue el proceso fisiológico que vimos nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué segmento se compromete? El segmento proximal y el segmento distal. Recuerda que una cosa es tener una acidosis urémica y otra es tener una acidosis tubular renal. Son dos cosas muy distintas. Cuando yo tengo una acidosis urémica, el problema está en la ¿qué? Filtración. Correcto. ¿Y cómo lo filtra? Se acumulan ácidos fijos. En cambio, el paciente con acidosis tubular renal es porque está perdiendo ¿qué? No reabsorbe. Porque pierde ¿qué? Bicarbonato filtrado o porque no puede generar nuevo bicarbonato. Entonces, una acidosis tubular renal puede ser de origen proximal o distal, ¿sí? Si es proximal es que tiene una pérdida de ¿qué? ¿Es una pérdida de la reabsorción del bicarbonato, doctor? Correcto, pierde bicarbonato por eso. Y si es distal, mire, distal, es porque hay una insuficiencia en la generación de bicarbonato, porque recuerde que
el bicarbonato se genera a nivel distal por el sistema de fosfatos y por el sistema de amonio. ¿Sí? Entonces, de origen renal, pierde bicarbonato, hay una insuficiencia de la generación. Si es por pérdida de carbonato, es porque hay una pérdida urinaria de ese bicarbonato filtrado porque no se reabsorbió. A eso le llamamos acidosis tubular renal proximal, que los clásicos llaman como acidosis tubular renal tipo 2. Si es por una insuficiencia en la generación del carbonato, siempre es distal, solo que acá hay una diferencia. ¿Sí? Esto es por un defecto fundamentalmente de la acidificación urinaria. Y cuando hay un defecto de la acidificación urinaria es porque, bien sea, hay un defecto en el sistema de fosfatos o un defecto en la amoniogénesis. En cambio aquí solo ocurre un defecto en la amoniogénesis. ¿Por qué? Porque la aldosterona no podría la aldosterona actuar y generar nuevo carbonato a través del sistema de amoniogénesis, lo que llamamos acidosis tubular clásica hipercalémica, que es la tipo 4. Entonces, si sospecho que tengo una acidosis metabólica con anión GAP normal y el origen es renal, ¿cómo distingo si es una acidosis tubular renal proximal, distal, o distal clásica, o distal hipercalémica? Pues solicito estos exámenes. Primero, potasio, me va a definir para clasificar. Luego le pido un examen de orina, que puedo medir el pH urinario, la acidez titulable, los electrolitos urinarios, que me sirven mucho ahorita, para determinar lo que llamamos anión GAP urinario. Además de la acidez, puedo calcular el amonio en la orina o la excreción fraccionada de carbonato. Veamos. Pilas pues. Si es una acidosis tubular renal proximal, ¿cuál es el problema? ¿Excreta mucho qué? ¿Mucho qué? Bicarbonato. Entonces, mire que cuando lo comparo con todas, el que más excreta bicarbonato es ¿quién? La acidosis tubular, ¿de qué tipo? Tipo 2, doctor. Proximal. Pregunto, ¿cómo está la acidez titulable y el amonio en orina? Normal. Normal. ¿Sí? Normal. Eso es una diferencia grandísima. Después voy explicando. Ahora, si miro la acidosis tubulares renales distales clásicas o hipercalémica, pregunto de nuevo, ¿sí? ¿Cómo estaría la acidez titulable en estas dos situaciones? ¿Quién está más bajo? La distal clásica. Distal clásica, porque decía ahora un defecto de la acidificación. Y si miramos aquí el amonio, en ambos está reducido, pero ¿dónde se reduce más? La tipo 4. En la tipo 4, distal hipercalémica. Entonces, cuando yo tengo una acidosis metabólica con anión GAP normal y sospecho que el problema es renal por una acidosis tubular, lo primero que tengo que evaluar cómo es la acidez titulable. Y ahí hago un diagnóstico diferencial muy grande. Recuerde que la acidez titulable se refiere a la acción de los fosfatos. Y los fosfatos pueden eliminar una concentración, pueden tener una acidez titulable, pues es responsable de la acidez titulable y constituye la tercera parte de la excreción ácida diaria. Lo normal es que la acidez titulable esté 20 y 40 miligramos por litro en una orina 24 horas. Y la pregunta es, ¿cuándo desciende la acidez titulable? ¿Cuándo esta acidez titulable es menor de 20 miliequivalentes litros en orina 24 horas? Solo en una situación. ¿Cuál? La distal clásica, doctor. Acidosis. Ya empecé a diferenciar, mire, distal, es la única, las acidosis tubulares que produce acidez titulable baja. Miren acá. Acidosis tubular clásica,
mire cómo está la acidez titulable. Es la única de todas estas tres de ácidos que baja la acidez titulable. La desciende por debajo de 20. Me está diciendo que el sistema de fosfatos falló ahí. No pueden, hay un defecto también de la acidificación por este trastorno primario, básicamente. El siguiente paso es mirar el anión GAP urinario. Ojo pues, porque esto, una cosa es el anión GAP plasmático y otra cosa es el anión GAP urinario. El anión GAP urinario lo pido en este tipo de acidosis metabólica con anión GAP normal, siempre. Entonces, ¿qué es eso? Para eso necesito mirar los electrolitos urinarios, sodio, cloro y potasio. ¿Sí? Estos son los valores de referencia que cambian mucho, depende de la dieta, de cuánto entra el organismo. Los valores son muy variables. Lo cierto es que normalmente se pierde más cloro que la suma de sodio y potasio. Eso, ténganlo muy en cuenta. Esto es lo normal. Se pierde más cloro que la suma de sodio y potasio. ¿Sí? Entonces, la carga neta se refiere a eso. ¿Sí? A que miramos estos tres electrolitos. Si miramos esta gráfica, esta es la carga neta urinaria. ¿Qué me está diciendo esta gráfica? Que se pierde más que. Más cloro, doctor. ¿Que la suma de qué? De sodio y potasio en orina. Eso es lo normal. Y este anión urinario se basa en el principio, lo mismo que el anión GAP, en el principio de la electroneutralidad. Cationes igual aniones. ¿Sí? Solo que acá, cuando hablo de cationes y aniones, pues hay una diferencia en lo mismo. Miren aquí, esto haría los cationes medibles, que sería sodio, potasio, menos los aniones no medibles, sodio, potasio, menos cloro. Esto sería igual a toda esta cosa, que serían los aniones no medibles, serían estos que no medimos, menos el amonio, que sería el catión no medible. Uno no mira el amonio como tal. ¿Sí? Entonces, si eso es cierto, sacamos el anión GAP. El anión GAP sería este. O sea, sodio más potasio menos cloro. Normalmente, ¿cuánto debe sacar uno? ¿Más cloro que qué? ¿Que la suma de qué? Sodio y potasio. Bueno, pongamos un ejemplo matemático sencillo. Este mide 10, este mide 20. ¿Sí? Y este mide 50, un ejemplo. 10 más 20, ¿cuánto da? 30, doctor. 30. 30 menos 50. Menos 20, doctor. Eso. O sea que siempre en condiciones normales el anión GAP urinario debe dar un valor negativo. O sea, negativo. Eso es lo que llamamos anión GAP urinario. Siempre da negativo. Ahora, si se alterase la acidificación urinaria, ¿sí?, el amonio urinario se reduciría. Y entonces, si se reduce el amonio urinario, el anión restante aumenta. Y entonces ya la suma, ya sodio y potasio sería mayor que el cloro. Lo inverso. Entonces el anión GAP daría más, sería positivo. ¿Por qué? Porque se redujo. Cada vez que se reduce amonio, se reduce el cloro. ¿Y esto dónde salió el cuento? Es muy sencillo. Si miramos acá, esta es la carga neta urinaria. Amonio más potasio más sodio, igual a cloro más el anión GAP urinario, la carga urinaria negativa. ¿Sí? Entonces, si yo despejo amonio, sería cloro más anión GAP urinario de aquí. Amonio, que es este, sería el cloro más el anión GAP urinario negativo menos el sodio y el potasio. Pero por despeje, entonces cloro sería igual, ¿sí?, a sodio más potasio más el amonio, ¿sí?, menos el anión GAP urinario. Sería el cloro, ve aquí, lo quedaría el cloro acá. Entonces ustedes dirán, bueno, yo un anión GAP urinario negativo, de esto era sodio más potasio
más el amonio menos cloro. Entonces, en la práctica, ¿qué hacemos? Ignoramos el amonio, que no es medible. Y como ignoramos el amonio, entonces estamos sacando el anión GAP urinario. Sería sodio más potasio menos el cloro. Y tiene que dar una cifra normalmente que Negativo, doctor. condiciones normales. Voy a dar valor que Negativo. entonces, si ignoro el amonio, esta anión GAP, como se calcula, y si me da negativo, me está diciendo, sí señor, hay presencia de amonio. ¿Sí? Entonces, en una acidificación urinaria normal, normalmente el cloro es mayor que la suma de sodio y potasio. ¿Sí? Donde el anión GAP daría negativo. Pero si existiese una acidificación urinaria, ocurriría todo lo contrario. Ya la suma de sodio y potasio sería mayor que el cloro. Por eso el anión GAP daría ¿qué? Positivo. Conclusión. ¿Qué me indica un anión GAP urinario negativo? ¿Normal o no? Sí, doctor, normal. O sea, un anión que tiene una carga negativa. ¿Que existe qué? ¿Que existe qué? Amonio en orina. Amonio. Y en este caso, el cloro sería mayor que la suma de ¿qué? Sodio y potasio. Y entonces, si hay una carga negativa, si el anión GAP es negativo, es porque no se está alterando la acidificación urinaria, hay presencia de amonio. En los pacientes que tienen pérdida de carbonato de renal digestivo, o mejor, específicamente, si tiene una acidosis tubular renal proximal de la absorción, siempre el anión GAP dará negativo, normal, porque no hay un defecto de la acidificación. Por eso, cada vez que haya pérdida de carbonato, el anión GAP va a dar ¿qué? Negativo, no está disminuido. ¿Sí? Eso observen. En el tipo, la acidosis tubular proximal, ¿cómo está el anión GAP urinario? ¿Cómo haría? Normal. Normal no, es que negativo. Quiere decir que el cloro es mayor que ¿qué? ¿Que la suma de qué? Sodio y potasio. Sodio y potasio. O sea que había presencia de amonio o no. Sí, doctor. Claro, normal. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si el anión GAP es positivo? Me está diciendo que si es positivo, no hay ¿quién? Amonio, doctor. Amonio. Y en este caso, el cloro sería menor que la suma de sodio y potasio, ¿de acuerdo? Recuerde que el cloro representa la cantidad de amonio que se excreta. Si el cloro baja mucho, desciende y es menor que esto, es porque no hay amonio. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría si un paciente tiene una carga positiva, un anión GAP positivo, que se está alterando la ¿qué? La producción de amonio. La acidificación urinaria. Y entonces esto sería por una acidificación distal deficiente o una disminución en la secreción de la aldosterona. Es decir, ¿qué tipo de lesión? Acidosis tubular distal clásica, como esta. O por disminución de la secreción del efecto de la aldosterona, sería una acidosis tubular distal hipercalémica distinta. Entonces ahora miren, miremos estas dos al extremo derecho. Acidosis distal clásica o acidosis distal hipercalémica tipo 1, tipo 4. Miren el anión GAP urinario. ¿Aquí daría qué? Positivo. Y acá nada más positivo. Es decir, en este defecto que hay aquí, de acidosis distal hipercalémica, el cloro estaría más reducido que la suma de sodio y potasio. Aquí está positivo, aquí daría más positivo. Una gran diferencia entre los dos. ¿Sí? Así empiezo a distinguirlas. ¿Sí? Muy bien.
Como ya sé que el problema puede ser si tengo un anión K positivo, el problema me está diciendo que es una acidosis distal tipo distal clásica, tipo 1, o tipo 4, hipercalémica. Entonces, ¿cómo las distingo? Si sé que tiene un anión GAP urinario positivo, ¿cómo las distingo? Bien. Potasio en Una orina. forma de distinguirla, no, una forma de distinguirla es mirando el pH urinario. Entonces, cuando miro el pH urinario en acidosis distal clásica, ¿sí? El pH es mayor de 5,5, mientras que a nivel de la acidosis tubular distal hipercalémica, el pH es menor de 5,5. Una gran diferencia, ¿sí? Ahora miren, entre estas dos, ¿cómo está el pH de la orina? pH. ¿Cómo está el pH de la orina en acidosis tubular distal clásica? ¿Cómo está? Aumentado, doctor. pH mayor de ¿cuánto? 5.5. Y aquí habría un pH menor de 5,5. Acuérdense que lo normal es que en una acidosis metabólica el riñón excrete una carga ácida, pero aquí mire que acá hay defecto en la acidificación y entonces produciría lo que llamamos una alcaloría paradójica, del pH estaría alcalino, ¿sí? Y es la única que produce esto. ¿En qué otro dato se diferencia? No solamente en el pH, sino en el potasio. Cuando yo tengo una acidosis tubular distal clásica, el potasio sérico usualmente está bajito. Y si tengo un defecto a nivel de, por defecto la aldosterona, acidosis tubular distal hipercalémica, aquí habría un potasio sérico elevado. Entonces, ojo pues, si es por eso, el potasio está bajito, si es por este defecto de acidificación. Y si es por la acidosis distal, tubular renal distal hipercalémica, el pH estaría, el potasio, perdón, estaría mayor de 5,5. Está bajito, aquí está elevado. ¿Sí? Escojamos. Tiene un anión GAP elevado, positivo. ¿Sí? ¿Cómo la distingo? Mirando el potasio. Si está elevado, mire, ¿cuál causa tengo? Por un defecto en la secreción ¿de qué? De aldosterona, doctor. Aldosterona. Entonces, esto resume las características de los distintos tipos de acidosis tubular proximal, clásica y distal tipo 4. ¿Sí? El defecto primario de este es que hay una reducción en la absorción proximal de bicarbonato. El defecto de esta clásica, acidosis distal deficiente, ¿sí? Cuya característica es ¿qué? Que la acidez titulable estaría muy ¿qué? Disminuida. Disminuida, en cambio la otra no. Lo otro, ¿cómo está el potasio aquí? Bajito, a diferencia de este que está como alto. El pH aquí está alcalino, 5,5, aquí estaría más ácido, sí, menor de 5,5. Si miro la presencia de amonio, o sea, el anión GAP urinario, en este caso estaría el anión GAP urinario negativo, normal. Y aquí estaría positivo y aquí muy positivo. Entonces cojamos la primera para analizarla. De origen renal, la llamada acidosis tubular renal proximal. Es esta que yo voy a ver acá. ¿Sí? Entonces, si hay una acidosis tubular renal proximal, recuerde que tengo dos cosas. El anión GAP urinario medio negativo, normal. Quiere decir que no hay defecto en la acidificación. El problema está en que hay una reducción de la reabsorción de bicarbonato. Recuerde, acidez titulable normal. ¿Sí? Entonces, el problema está aquí a nivel proximal. Es un defecto selectivo a nivel de estos túbulos proximales en reabsorber este bicarbonato. ¿Sí? La principal causa, ¿sí? Digamos aquí de las causas más importantes, ya sea origen hereditario
o secundarias por un hiperparatiroidismo primario. Les recuerdo que entre los factores que inhiben la reabsorción de bicarbonato es la presencia de hormona paratiroidea. Pero cuando hay un exceso de hormona paratiroidea, está aquí, ¿sí? Por ejemplo, un hiperparatiroidismo alteraría la reabsorción proximal de bicarbonato. Les recuerdo, factores que reducen la reabsorción proximal. Una de ellas, la hormona ¿qué? Paratiroidea, doctor. Una de las causas más importantes de acidosis tubular renal proximal. Entonces, ¿qué características tiene este tipo de acidosis tubular renal proximal? Hay un defecto selectivo a nivel proximal. ¿De qué? De reabsorber el bicarbonato. ¿Se afecta la síntesis de bicarbonato? No se afecta. ¿Sí? ¿Qué es lo que afecta? La reabsorción. ¿Qué produce? Lo que ya decíamos, una acidosis con anión GAP normal. Y entonces, como es característico de ello, la bicarbonaturia es muy elevada. ¿Sí? Muy elevada. Y entonces tengo como característica que no hay defecto en la acidificación, por eso el anión GAP urinario estaría como negativo. Como es negativo, entonces la acidificación es normal. Por tanto, la acidez titulable y el amonio en orina es completamente normal, o sea, el anión GAP daría normal, ¿sí? Urinario normal. Aquí tenemos una orina ácida, etcétera, etcétera, que es lo que ya habíamos visto acá. ¿Qué otras características tiene? Que el pH es mayor de 5 y que se asocia a una caída de potasio. Eso es todo. Ahora, el otro es la acidosis tubular distal clásica, por un defecto en la secreción de estos protones en la nefrona distal. Es un defecto selectivo de esta célula que les nombré a ustedes, la célula intercalada. ¿Sí? Entonces, falla en la acidificación. Recuerden que la célula intercalada es muy importante porque aquí están los fosfatos, el sistema de fosfatos, que es el que determina la acidez titulable. Por eso en este tipo de acidosis tubular distal clásica hay una disminución de la acidez titulable por defecto a este nivel. ¿Sí? Aquí los fosfatos no pueden atrapar protones. Y fuera de eso, podría haber alguna eliminación baja de amonio, también porque el defecto está aquí. Desde los dos, vamos a ver. Uno, acidez titulable muy baja. Aquí, es que los otros están normales. Y el amonio en la orina estaría reducido, por tanto, la anión GAP urinario me podría dar positivo. ¿Sí? Esas son las características. ¿Sí? Acidosis metabólica con bicarbonato urinario bajo, no tan bajo como el otro. El potasio sérico estaría bajito y hay un defecto en la acidificación urinaria. ¿Sobre todo qué? ¿Por defecto en qué? ¿Cuál es la única acidosis tubular que reduce la acidez titulable? Distal clásica. Correcto. Ese es el defecto, ¿sí? Que reduce la acidez titulable. ¿Sí? Muy bien. Recuerde que el pH en ellos, en este tipo de acidosis, es un pH mayor de 5,5. ¿Sí? Principal causa de esta, de origen familiar. Pongámosla aquí, de origen familiar. ¿Sí? Autosómica recesiva o dominante. ¿Sí? Esa es la acidosis tubular distal clásica. Ahora quedaría por ver esta que está aquí. La acidosis tubular distal tipo 4. ¿Sí? Tipo 4, hipercalémica. El defecto está en ¿dónde? ¿Qué hormona? La aldosterona, doctor. ¿Y qué es la aldosterona? Una hormona mineralocorticoide. ¿Sí? Por ahí he hablado de la aldosterona. Acuérdense que la aldosterona tiene varias acciones. Una de ellas estimula la reabsorción de sodio. ¡Pum! Sube el sodio. Y a la vez que está reabsorbiendo sodio, está eliminando ¿qué? Potasio. Potasio. Eso en las células principales. Ahora, en la célula intercalada, ella estimula la secreción de protones.
Y como en la medida que secreta protones, que está reabsorbiendo. Bicarbonato. Bicarbonato. Pues, ¿qué pasaría si yo tuviera un déficit de aldosterona? Todo lo contrario. ¿Se reabsorbería sodio? No, doctor. Se habría una hiponatremia. ¿Qué pasaría con la excreción de potasio? Se inhibe. Se disminuye, o sea, hay una hipocaluria. Y esto conlleva que, si no se puede secretar potasio, ¿qué le pasa al potasio sérico? Se eleva. Ahora, sobre la célula intercalada, ¿habría secreción normal de protones? No, doctor. Y entonces, si no puede secretar protones, ¿qué le pasa al bicarbonato? ¿Se puede generar nuevo No, bicarbonato? doctor. Ah, Disminuye. ahí es donde ocurrió, ¿sí? Entonces, en estos pacientes que tenemos esto, tenemos este tipo de acidosis, se llama hipercalémica. ¿Y por qué se llamará hipercalémica? Vean, por esto, es una característica, es un sello característico del potasio. Es la única acidosis tubular renal que eleva el potasio. Con esta cifra se orienta uno. Por un lado también se llama hipercalémica, ¿sí? ¿Qué característica tiene? Entonces, una acidosis, como ya decía, con acidosis metabólica con anión GAP normal, tiene bicarbonaturia, pero no tan exceso. El problema está aquí, en que el potasio sérico está muy elevado. Cuando ese potasio sérico está muy elevado, hace una hipercalemia, potasio elevado inhibe la amoniogénesis. A nivel proximal, recuerde que el amoníaco se sintetiza principalmente a nivel proximal. Y entonces, como no hay amoníaco, entonces no hay atrapaprotones disponibles a nivel distal. Entonces, ese amoníaco no se puede convertir en ¿qué? En amonio. Y entonces, ¿cómo estará, pregunto yo, la eliminación urinaria de amonio? Disminuida. Muy disminuida. ¿Y cómo estaría la acidez titulable? Normal. O sea que el anión GAP me daría ¿qué? GAP urinario. Muy positivo. O sea que había una reducción de amonio, vea que estamos reducidos. Por tanto, los electrolitos urinarios me están diciendo que es más, que el cloro es menor que la suma de ¿qué? Sodio y potasio urinario. Es una característica. Recuerda que el pH urinario sería bajito. Principal causa de este tipo de acidosis renal distal hipercalémica. ¿Cuál? La deficiencia de este mineralocorticoide. ¿Cómo? ¿Cuál mineralocorticoide? Aldosterona. Aldosterona. O sea, la enfermedad de Addison, que es una forma de expresar lo que llaman hipoaldosteronismo primario. La enfermedad de Addison. ¿Ven? Ahí viene la carrera. Veamos un casito. Esta es una niña, mire esta niñita escolar, ¿sí? 5 añitos, tiene retraso en el crecimiento pondoestructural, tiene deformidad de los miembros inferiores, ¿sí? Tiene una columna simétrica, un geno algo, por eso que están las piernas así separaditas, etc. Bueno, llama la atención. Es una niña con trastorno de crecimiento de ese nivel. Eso me está diciendo algún día que tiene otros trastornos asociados, no solamente una acidosis metabólica. Pero entonces tiene estos gases arteriales, que es lo que me interesa ahorita. Y estos electrolitos. ¿Qué tiene ahí? ¿Una qué? En gases arteriales, ¿qué tengo? ¿Una qué? Una acidemia con acidosis metabólica. ¿Y una qué? Alcalosis respiratoria. ¿Sí? ¿Qué le llama la atención del cloro? Está elevado, doctor. Elevadito. Ya me está diciendo que posiblemente es una acidosis metabólica hiperclorémica. O sea que pilas con esto porque el anión GAP me podría dar ¿qué? Normal. ¿Sí? Bueno.
Electrolitos urinarios. Si tengo una acidosis metabólica con el ion GAP normal, o sea, hiperclorémica, necesito determinar cómo está aquí. ¿El anión qué? GAP urinario. Urinario. Y miren el cloro, 94. Sumen sodio más cloro, 129 más 3, ¿cuánto le da? 132, doctor. 132. ¿Mayor que el cloro? Sodio Sí, más señor. 132 menos 94. ¿Sí o no? O sea que la Sí. anión GAP, ¿cómo le daría a ustedes aquí? Sodio más cloro, 132 menos 94. ¿Cuánto le daría? ¿Está 38. positivo o negativo? Sí, doctor. Positivo, doctor. Positivo. Pilas pues, ¿yo? Entonces empecemos por acá. Caso clínico. Estos son los gases arteriales que tengo, una acidemia. ¿De acuerdo o no? ¿Qué más tengo? Una acidosis metabólica. ¿Qué más tengo? Una carencia respiratoria. ¿Sí? Entonces tengo que definir, ¿es una acidosis metabólica simple o no? Pues saco la relación Z, lo mismo. Gradiente de PCO 40 menos PCO, o sea, 40 menos 25 me da 15. Saco el gradiente de bicarbonato, 24 menos bicarbonato calculado, o sea, 24 menos 12, 10. Entonces saco la relación 15 sobre 10, 1,25. 1,25 que me está diciendo que está entre 1 y 1,5. Por ahora tengo una acidosis metabólica simple en ese sentido, porque está parcialmente compensada. No hay un desequilibrio que, no hay un trastorno que. ¿No hay un trastorno mixto cruzado? O sea, no hay un trastorno respiratorio asociado. ¿De acuerdo o no? Estaría aquí metida en este puntito, este namograma. ¿Es una acidosis metabólica? Sí. Entonces, ya sé que es una acidosis metabólica, punto. Ahora viene, ¿por qué saco? ¿Qué saco ahora? Ya saqué la relación Z, ¿ahora qué saco? El anión GAP, doctor. ¿Para qué? Clasificar qué tipo de acidosis metabólica es. Saco el anión GAP, o sea, clasifico la acidosis metabólica. Saco el anión GAP, y entonces me daría aquí 138, que es el sodio, menos el cloro, 118, más el bicarbonato. ¿Sí? Cloro 118, bicarbonato 12, y me da 8. ¿Qué me está diciendo? Está en el rango de 8 a 12. Una acidosis metabólica con anión GAP normal, pero hiperclorémica. Eso es lo que encontramos en ese tipo de acidosis, hiperclorémica. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Me entendieron por ahora? Ahora, pregunta de nuevo. Cuando hay una acidosis metabólica con ion GAP normal, ¿cuál es la etiología? ¿Porque se pierde qué? Bicarbonato, doctor. ¿O porque hay una falta en la generación de bicarbonato? ¿De origen qué? Digestivo o renal. Digestivo o renal, pérdida de carbonato. De origen digestivo o por una acidosis tubular renal, ¿qué? Proximal. Que no se genera bicarbonato. Acidosis tubular distal clásica o acidosis distal tipo 4. Entonces, pregunta, ¿tiene diarrea este niño? Antecedentes de drenaje hidropancreático, ostomías, fístula. No, doctor. Entonces viene la pregunta, ¿será que tiene una acidosis tubular renal? Preguntemos. Entonces, ¿cómo distinguirlas? Recuerde estos valores de este paciente. Entonces tengo, ojo pues, estos valores, electrolitos séricos, electrolitos urinarios, porque esto es lo que tengo que hacer. ¿Cómo empiezo? Como primero, como tiene un anión GAP normal, calculo quién. Anión GAP urinario. Anión GAP urinario. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, si tengo un anión GAP urinario, lo calculo. Entonces, ¿cómo lo calculo? Muy sencillo. ¿Qué es lo que hago? Sodio más potasio, 129 más 3, menos 94. ¿Cuánto me dio? 38, doctor. Más 38. O sea que me está diciendo que el sodio y el potasio es mayor que el cloro.
O sea que tengo un anión GAP urinario positivo. ¿Qué se está alterando? La acidificación urinaria. La acidificación urinaria. ¿Sí? Entonces, ¿me sirve en este paciente medir la acidez titulable? Sí, me permite descartar. Ah, porque descarta una de las dos causas que produce eso. Entonces, si tuviera una acidez titulable, tendría que tener un valor negativo. No me lo dice el laboratorio, pero me está diciendo otra pista, vean, en anión GAP urinario. En ambos es positivo. Entonces, me serviría el amonio, la acidez titulable, sí, mucho, para decidir si es una o la otra. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál es el plan siguiente? Tengo un anión GAP urinario, te busco los parámetros que ya dije. pH urinario, potasio. ¿Cuánto tengo de pH urinario? En ese paciente tengo 6.9. ¿Sí? Ay, perdón. Me pasé. 6.9. ¿Sí? O sea que es mayor de ¿cuánto? De 5,5. Y fuera de eso tiene potasio en 3,3. O sea, ¿cómo está el potasio? Muy bajito. Normalmente entre 3,5 y 5,5. O sea, está hipocalémico. Si tuviera una acidosis metabólica, acidosis tubular renal, tipo 4, hipercalémica, que no me lo dice, por déficit de aldosterona, el potasio estaría como Por encima de 5,5. por encima de 5,5. Entonces volvamos a ver diferencia entre el uno y el otro. ¿Cuál de las dos creen ustedes que tiene el paciente? Aquí ya sabemos que hay un defecto de la acidificación urinaria porque el anión GAP urinario me dio positivo. Mira, positivo. Es como la diferencia. Uno, la acidez titulable, si fuera estaría baja. No la tenemos al dato. ¿Sí? Entonces, ¿qué miro? pH y potasio. ¿Cuánto tiene de potasio? Bajito, ¿cierto o no? Sí, doctor. Entonces, mire, mientras que este lo tenía alto. Y el pH aquí está altico, 6.9. Mire que el pH es mayor de 5,5. Aquí estaría el pH menor de 5,5. Entonces, ¿qué tengo aquí finalmente de todos estos valores? Una acidosis metabólica con anión GAP, normal hiperclorémica. Y lo más probable es que sea una acidosis tubular distal clásica, tipo 1. ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. ¿Cuál es la causa más común? Es un niño con este problema. Una acidosis tubular distal clásica de origen familiar, que es el típico caso real que les traje. ¿Sí? Ese es el paciente típico. Bueno, no importa. La otra semana entonces, perdón, esta semanita hablamos de otros casitos de esto. ¿Sí? De otro casito, parecido. ¿Sí? Aquí les dejo la inquietud para que lo tengan en cuenta. Paciente femenino de 40 años de edad, acude a urgencias, ¿sí? Se encuentra signos de hiperpigmentación, etcétera. Tiene una glicemia bajita, miren, una glicemia bajita, una hipoglicemia. ¿Por qué creen que se les bajó el azúcar? A las causas. Por una situación de estrés. Esto no, esto es elevado. El paciente tiene un cortisol bajito, posiblemente. Y miren los electrolitos. Como el potasio, Elevado. elevado. El cloro, Un poquito elevado. elevado. ¿Qué sospecha que puede tener este paciente? Entonces el médico de urgencia le pide gases. Mire lo que ocurrió aquí. Encontró una acidosis metabólica. Posiblemente esa acidosis metabólica es de ¿qué? De aquí. Acidosis metabólica ¿qué? Clorémica. Ya con anión normal, ¿sí? Había que hacerlo con determinar con este sodio cloro más el bicarbonato en la calcimetría. Vean cómo está el bicarbonato, bajito. ¿Sí? Con un pH ácido, o sea, es una acidosis metabólica. No sabemos qué tipo de alcalosis respiratoria es, si está compensando o no. Y aquí tienen los electrolitos. ¿Para qué me sirven los electrolitos? Anión GAP.
Urinario. Anión GAP. Entonces, normalmente el cloro debe ser mayor que el potasio, la suma de potasio y de sodio y potasio, ¿sí o no? Sí, doctor. Entonces 150 más 15, 165. Menos, mire, menos 45. 165 menos 45 le daría un valor positivo o negativo. Positivo, doctor. O sea que tiene un anión GAP urinario. Me quedan dos situaciones. ¿Cuáles son? O tiene una acidosis tubular distal clásica o tiene una acidosis distal tipo 4 hipercalémica. ¿Sí o no? ¿Cuál es el sello que lo distingue? Uno de los sellos. ¿Cómo está aquí? La acidez titulable y el potasio. Potasio. El pH y el potasio. Mira el potasio, 6,5, o sea que me está aproximando a decir que este paciente que tiene. Tipo 4. Es una acidosis tubular renal distal hipercalémica. ¿Qué es lo que va a tener este paciente? Son las 12. Muchas gracias. Esto lo continuamos la otra semana. Simplemente fue un análisis muy general para explicar esto. Porque lo que tenemos que hacer es hacer lo mismo, los mismos pasitos. ¿Les gustó? Sí, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, ustedes. Nos vemos próxima clase. Feliz día. Hasta luego, doctor, gracias. Muy amables. Hasta luego, doctor, que esté muy bien. Chao. Felipe, chao a todos. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Natalia. Gracias. Daniel. Vinieron poquitos.